Vamos a hablar hoy, en esta noche, de obturación y sellado radicular simultáneo en endodoncia. Ese es un tema que en los últimos años he venido trabajando bastante desde una parte clínica, la parte de investigación, el desarrollo de nuevos protocolos ahí que estamos planteando con base en una literatura, en recursos tecnológicos actuales. Todo eso es importante, ¿no? Hablar de endodoncia y sabemos que el blindaje endodóntico constituye la obturación del sistema de conductos radiculares, el blindaje radicular constituye ahí la cementación de pernos intrarradiculares. Entonces, eso es parte del día a día endodóntico, ¿no? Entonces, la presentación de hoy día vamos a trabajar, vamos a conversar un poco de obturación del sistema de conductos radiculares, pero la obturación desde un punto de vista crítico y estratégico, pensando ya en la colocación de un perno intrarradicular. Entonces, nosotros vamos a discutir el sellado del sistema de conductos radiculares, más del tercio apical, porque el tercio medio y tercio cervical vamos a plantear la colocación del perno. Entonces vamos a mostrar cómo es posible en única cita hacer una reconstrucción radicular simultánea de manera efectiva, bien fundamentada para que esto en nuestra práctica clínica sea aplicado. Entonces, el hecho de pasar, de desarrollar protocolos o mostrarles lo que hay en la literatura, ese es un beneficio para que nosotros podamos comparar y contrastar con lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos en el día a día en consultorio. Y que el cono único no se va a adaptar a la anatomía del sistema de conducto radicular. El cono único a frío. Lo que quiero decir es que tal vez tenemos que pensar en una técnica. Entonces, si tenemos conductos ovales y tenemos una técnica de obturación, que un cono único o un cono de gutapercha, observamos acá la obturación con el cono único de gutapercha, y como este no está bien adaptado a las paredes del conducto radicular, observamos dentina radicular, observamos cemento endodóntico, material obturador, como no hay una buena adaptación, quedan espacios vacíos. Y ese cemento, en algunas circunstancias, ese cemento endodóntico se reabsorbe, ese cemento endodóntico puede contraerse o no tener contacto con todas las paredes. Y si no tenemos contacto con todas las paredes, si no tenemos un buen sellado, en casos de necrosis pulpar o en casos de dientes que tengan un alto porcentaje de bacterias, puede ser que a futuro venga a desarrollar un nuevo biofilm bacteriano. Ya cuando nosotros trabajamos en conductos ovales con técnicas de termoplastificación, por ejemplo, lo que observamos es que el material obturador tiene más contacto con las paredes del conducto radicular. Observamos ahora el cemento endodóntico, el sellador en azul es mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contacto mucho mayor de la gutapercha, del material obturador, que es el cemento endodóntico y el cono de gutapercha, contra las paredes, porque cuando se termoplastifica hay una mayor presión hidráulica ahí del cemento endodóntico para la pared del conducto radicular y hay un mejor sellado. Blindaje, sellado, nada más el concepto de blindaje que nosotros queremos pasar y que ya tenemos algunos trabajos en la literatura, es mostrar que es el sellado tanto del conducto radicular como la extensión de ese sellado para la cámara pulpar. Entonces ese sellado nos muestra que es importante, pero el hecho de poner un perno requiere que nosotros también tengamos una buena técnica de obturación. Entonces la técnica por ola continua, como observamos, es una buena técnica, sí, pero nosotros venimos trabajando una técnica que es lo que se llama técnica ultrasónica de condensación vertical. Entonces esa técnica de ola ultrasónica, por la técnica segmentada que nosotros hemos para colocar un perno en la misma cita, es hacer una buena instrumentación, hacer una obturación que me permita sellar solamente el tercio apical, porque el tercio medio y cervical voy a poner el perno. Yo puedo hacer con una técnica frío, no, porque yo no puedo desobturar con una Gates el tercio medio y cervical.
¿Me entienden? Entonces, cuando yo voy a hacer una técnica de desobturación simultánea o solamente obturación del tercio apical, de los 4 o 5 milímetros apicales, yo tengo que saber que yo tengo que tener una técnica que pueda no alterar las propiedades de la gutapercha apical. Entonces, yo no puedo agarrar y poner un cono, obturar con cono único o con condensación lateral activa, poner cono único y accesorios y agarrar una gauge y pasar y desobturar una gauge, porque yo voy a jalar toda la gutapercha y yo voy a alterar las propiedades del material obturador en el tercio apical. Entonces, para poder trabajar con esa desobturación simultánea, hoy yo trabajo con la técnica de ola continua de condensación vertical, que es la de Buchanan, la que yo les mostré con el aparato ese, o con una punta de ultrasonido y yo hago ese trabajo. O hago como hemos mostrado, pongo el cono único segmentado, solamente los 5 milímetros, y con la punta termoplasifico solamente esa región acá. Entonces yo ya tengo 2 tercios desobturados. Entonces, esto es un conducto antes de instrumentar, este es después de instrumentado con una lima Weiwan 35, por ejemplo. Hay varios sistemas, yo no voy a hablar de todos los sistemas porque hay varios sistemas, pero lo importante es saber que en los conductos que se va a poner perno intrarradicular, lo ideal es llegar mínimo a una lima 3506. ¿Por qué? 0.35 va a ser en el 0. En los milímetros siguientes, en los 5 milímetros siguientes, va a ser 0.65. ¿Y qué quiere decir? Que a un perno 0.5 white post tiene una excelente resistencia mecánica en el conducto radicular, pensando en mínimo desgaste dentinario. Quiere decir que si la lima 35 Weiwan trabajó en el tercio apical a 1 milímetro en el 0 a 35, a los 5 milímetros esta lima va a ser 0.65. Observen acá, a los 5 milímetros 0.65. Y 0.65 ya empieza el tercio medio del conducto radicular. Y 0.65 mide el perno de fibra de vidrio white post. Entonces es interesante que nuestro trabajo de instrumentación y preparación del conducto radicular sea minucioso, sea con mínimo desgaste dentinario. Hablando de perno de fibra de vidrio, lo que está en la literatura, que esto presenta alta resistencia a la flexión, módulo de elasticidad, la conicidad del conducto radicular. Como les decía, ese es un perno que nosotros trabajamos bastante, que es el perno white post 0.5, en el cual tiene una conicidad muy buena y es muy compatible con nuestra preparación. Hablando de perno de fibra de vidrio, lo que está en la literatura, que esto presenta alta resistencia a la flexión, módulo de elasticidad semejante a la dentina. Entonces observamos acá el perno, las fibras que son estas inseridas en una matriz de resina, y eso hace que con esta compatibilidad de características similares, semejantes a la dentina, tengamos desde un punto de vista clínico una reducción de la incidencia de fracturas radiculares en relación con los pernos metálicos. En fin, es una parte más ya filosófica. Entonces, hablando de elección del perno, nosotros los endodoncistas tenemos que terminar la endodoncia y tener todos estos pernos. Por ejemplo, mira, el 0.5, el 1, el perno 2 y 3. ¿Por qué? Dependiendo del conducto radicular, yo voy a poner o este, entonces yo tengo que tener un perno de prueba. ¿Por qué? Yo sé que ese perno, el 0.5, me quedó suelto en el conducto, el 1 me quedó bien, entonces yo agarro de una cajita un perno 1 y lo cemento. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esos pernos, es interesante tener los pernos de prueba, porque eso va a hacer que yo pueda elegir mejor el perno. Pues hablar de blindaje radicular simultáneo es asociar una buena obturación apical al perno intrarradicular, a pernos de fibra de vidrio. Es necesario un abordaje integrado del tratamiento endodóntico y restaurador intrarradicular. Eso quiere decir cuando nosotros tenemos técnica, fundamento y recursos tecnológicos para hacer. 2. La técnica de obturación ultrasónica se muestra efectiva en sellado de la obturación apical y es destinada justamente para eso. Y los pernos de fibra de vidrio prefabricados son los más indicados en pensando ya en un abordaje simultáneo. Entonces son 3 circunstancias, 3 conclusiones de lo
lo que hemos venido desplayando acá